365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...10 de febrero, promesa 41. Dios me guía, me aconseja y vela por mí. El Salmo 32, en el verso 7 y 8 dice: me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Estoy leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente, NTV. El verso 8 dice: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. En la Biblia el mensaje, la paráfrasis dice: Dios me rodea con cantos de salvación. Déjame darte un buen consejo. Te miro a los ojos y te lo digo directamente. Este salmo no promete una vida sin problemas. Lo que promete es protección mientras atravesamos los problemas. Y es que problemas vamos a tener todos y todo el tiempo. Todo el tiempo comienza un problema, acaba otro. Y David no dice: me libraste de todo, Dios, estoy agradecido. Dice: me proteges en medio de las dificultades. Y eso cambia todo. Dios no te quita las dificultades, te protege en medio de ellas. Así que si el día de hoy tú estás viviendo una dificultad, quiero que te sepas protegido por Dios. Hay procesos que no se pueden evitar, pero sí se pueden vivir y acompañados por Dios. Y aquí aparece una verdad profunda. Dios no siempre va a cambiar el escenario, pero sí cuida al que camina dentro de su voluntad, al que está tratando de hacer todo por vivir en santidad, por obedecer, por seguir fiel a sus caminos. Y no solo nos protege, la Biblia dice que nos rodea con canciones de victoria. Eso significa de que antes de que tú veas el resultado, Dios ya está cantando canciones de victoria sobre ti. Dios no espera que ganes para llamarte vencedor. No, Él te llama vencedor mientras tú vas peleando. Él te llama campeona mientras tú vas luchando ahí. La Biblia continúa diciéndonos: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. El que sabe qué es lo que mejor te conviene se llama Dios, y no nosotros. Dios ha decidido cuál es el mejor sendero para tu vida. Y esto es muy importante que tú y yo lo sepamos, porque muchas veces el problema no es que Dios no hable, sino que nosotros ya decidimos el camino y decimos: este trabajo tiene que ser, esta relación es, esto tiene que funcionar. Y Dios nos responde y nos dice con amor: no, espera, yo tengo algo mejor para ti. Y sí o no que a veces nosotros nos desesperamos, nos equivocamos y después decimos: Dios, tú tenías razón. La guía de Dios no siempre coincide con nuestros tiempos, pero siempre coincide con nuestro bien. Dios ve el panorama completo, mientras nosotros solo vemos el momento. Hay puertas que no se abrieron, y no porque Dios nos castigó, sino porque Dios nos estaba cuidando de equivocarnos. Yo con el tiempo he entendido que hay oraciones que hice que gracias a Dios Él no respondió como yo quería. Porque si Él hubiera respondido como yo quería en ese tiempo, si Él hubiera hecho a mi modo y no a su modo, ¿con quién estaría casada el día de hoy? ¿Dónde estaría viviendo? ¿Qué decisiones estaría cargando? Dios mío, yo miro atrás y digo: gracias, Señor. A veces nosotros pedimos desde lo que sentimos, desde la urgencia, desde el miedo. Y Dios responde porque Él ve todo el panorama completo. Por eso yo estoy aprendiendo a hacer oraciones más honestas, oraciones valientes, oraciones donde le digo a Dios: Señor, yo quiero esto. Pero si lo que tú tienes para mí es otra cosa, yo me dejo guiar por ti. La Biblia dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas
y Él te mostrará cuál camino tomar. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6. Así que yo he aprendido a darle las gracias a Dios por esos no del pasado, por esas puertas que se cerraron, por esos no que me cubrieron, por esos no que me salvaron de decisiones que me habrían herido, por esos no que han preparado mi vida para lo mejor, algo mejor de lo que yo me pude imaginar. Tal vez hoy tú no entiendes por qué algo no sucedió, pero un día tú vas a mirar atrás y vas a decir, gracias Dios, menos mal que me salvaste y no fue. Porque ¿sabes qué? Yo siempre prefiero ser esa chica que confía en los planes de Dios, aún teniendo los ojos llenos de lágrimas. Luego el verso continúa y dice, te aconsejaré. Ojo, solo a quien se deja aconsejar. Este verso no dice te obligaré, dice te aconsejaré. Porque Dios no grita, no te habla duro, no te impone, Dios no te manipula. Él aconseja a aquellos que se acercan a buscar su consejo. Hoy muchos están en terapia, acompañados por profesionales y es muy bueno, eso está bien, pero ninguna voz externa puede reemplazar el consejo de Dios, porque Él no solo sabe lo que te pasa, Él sabe lo que viene para tu futuro. Dios nunca da un consejo desconectado de su amor. Todo lo que Él te dice nace de su cuidado por ti. Dios es ese amigo que no te dice lo que tú quieres oír, sino lo que necesitas para vivir mejor. Luego dice, velaré por ti. Él es ese amor que te cuida. Ese detalle profundo pero también tierno. Velar es quedarse despierto cuidando al otro. Cuando somos niños y cuando estábamos enfermos, suelen ser nuestros padres los que se desvelan por nosotros. Cuando crecemos, son muy pocas las personas que realmente velan por nosotros. Y Dios dice, oye, yo soy ese. Dios es el que cuida tu descanso, el que cuida tu proceso, el que nunca duerme, el que nos cuida, del Salmo 121, el que está con nosotros en nuestras noches largas, en tus silencios. No solo te guía de día, también vela por ti cuando nadie más lo hace. De niña, yo tenía una muñeca que se llamaba el ángel de la guarda. Y cada noche yo apretaba a la muñequita y ella me decía, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y hoy entiendo algo más profundo. Hoy ya no tenemos las muñecas. Dios es el que se encarga de cuidarnos, de no desampararnos ni de noche ni de día. Él envía ángeles a tu cuidado. Él está pendiente de cada una de las cosas que tú haces. Hubo una temporada en mi vida en la que yo insistía mucho en algo. Yo estaba segura de que ese era el camino. Yo oraba, pero en el fondo ya había decidido. Y no se dio. ¿Sabes qué? Me dolió. Me frustré. No entendía. Con el tiempo miré atrás y dije, Dios me libró. Dios no solo estaba cerrando una puerta, Él estaba protegiéndome de un sendero equivocado, de una decisión errada, de algo que iba a marcar mi vida, pero no para bien. Hoy yo puedo decir, y lo puedo decir con paz, gracias Dios, porque no me dejaste avanzar sola. Así que dale las gracias a Dios por todas esas oraciones que nunca respondió, porque Él continuó haciendo su voluntad y su plan para nuestras vidas y no lo que nosotros queríamos por simple capricho. Pregúntate hoy, ¿qué decisión necesito rendir para recibir el consejo de Dios? Antes de tomar una decisión importante, detente. Ora en voz alta y dile, Dios, necesito tu consejo. No solo quiero tu aprobación, yo quiero ir con tu guía. Y luego espera. Nunca respondas de inmediato. Aprendamos a ser guiados por Dios. Y eso también implica aprender a hacer pausas y escuchar su voz. Quiero leerte nuevamente el Salmo 32, verso 8, que dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Quiero que sepas que Dios va a guiarte a lo mejor para ti. Dios tiene lo mejor. Su consejo es el mejor y su cuidado es el mejor. Ora conmigo hoy y dile, Dios, hoy reconozco que muchas veces quiero decidir primero
y luego pedirte que me acompañes después. Enséñame a dejarme guiar, a confiar cuando no entiendo, a esperar cuando me impaciento, Dios. Gracias porque me proteges en medio de las dificultades, porque me rodeas con canciones de victoria, porque velas por mí cuando nadie más lo hace. Hoy descanso en tu cuidado y elijo caminar por ese mejor sendero que tú tienes para mi vida. Confío en ti con todo el corazón. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Éxodo capítulo 30, verso 11, hasta el capítulo 31, verso 18. Mateo capítulo 26, versos del 47 al 68. El Salmo 32, versos del 1 al 11. Y Proverbios capítulo 8, versos del 27 al 32. Quiero agradecer de todo corazón a todos los que se han preocupado por mi perrito Kevin. Gracias por cada mensaje, por cada llamada, por cada comentario. Hoy él no puede caminar, está pasando por un momento difícil. Como familia estamos atravesando por algo que no es sencillo. Cuando un ser que te da tanto amor se duele, te dueles con él. Y eso es humano, eso es real. Kevin tiene una condición delicada, estamos creyendo juntos como familia por un milagro y les pedimos que sigan orando por él y gracias por sus oraciones de verdad porque las valoramos muchísimo. Yo creo que la oración del justo puede mucho y en esa verdad estamos descansando. Gracias por estar presentes, mis queridos íntimos. Gracias por acompañarnos, por orar. Gracias por tanto, tanto amor. Hoy Kevin tiene una resonancia a las 8 de la noche. Todo apunta a que vamos a operarlo de una hernia discal y estoy creyendo que esto va a pasar pronto y ya les estaré contando su testimonio. Y ahora, alístate para esta carrera. Ponte tus lentes de la fe, abróchate ese cinturón, tómate de la mano del Espíritu Santo. Comenzamos hoy nuestros 41K. Adelante en 3, 2, 1, comenzamos. Éxodo 30, 11. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cada vez que hagas un censo al pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así, ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según un ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Todos los demás que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificar su vida. Luego el Señor le dijo a Moisés: haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce y ubícalo entre el tabernáculo y el altar. Llénalo de agua y allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies y tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación. Luego, el Señor le dijo a Moisés: recoge especias selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia, calculado según el peso del ciclo santuario. Consigue también 4 litros de aceite de oliva, con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos los utensilios, y el candelabro y todos sus accesorios, al altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos los utensilios, y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo.
unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel, este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote será excluido de la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés, junta especias aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica emplea el fabricante del incienso y combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo, y todos deben traer ese incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para uso propio será excluido de la comunidad. Éxodo 31. Luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad, destreza en todas clases de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas, en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he asignado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado a construir. El tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finamente confeccionadas y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. En este capítulo de Éxodo 30, Dios continúa dando instrucciones sobre la adoración, el tabernáculo, el aceite de la unción, el incienso, los artesanos, y descubrimos la santidad de Dios y la necesidad de depender completamente de su gracia. Vemos en Éxodo 30, versos del 11 al 16, la necesidad de nosotros de tener un redentor. Y es que la redención tiene un precio. Y Dios establece que cada israelita mayor de 20 años debe pagar medio ciclo de plata como ofrenda por su rescate. Sin importar si eran ricos o si eran pobres, todos debían contribuir igual, recordándonos a nosotros que cada uno de nosotros le pertenece a Dios. Dios no nos mide por lo que tenemos, sino por lo que estamos dispuestos a entregar en obediencia a Él. Entonces, la ofrenda más valiosa que tú puedes dar es tu propia vida. Recordemos que nosotros no somos dueños de nuestra vida, tan solo somos administradores. Y luego, en el verso 20, cuando nos habla de las instrucciones del lavamanos, me recuerda que antes de servir a Dios, debemos permitirle que nos limpie, que nos transforme y debemos purificarnos. El verso 31 de Éxodo 30 me recuerda que la unción no es un accesorio, es una asignación. Entonces, no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de quién nos ha llamado y Él también nos ha apartado para su propósito. Los versos del 34 al 38 nos recuerdan que nuestra adoración es ese aroma eterno. El incienso debía ser una mezcla específica y usada solo
en la adoración. Y esto representa que nuestra adoración debe ser única, genuina y exclusivamente para Dios. La adoración no es un momento de canciones en la iglesia, es la esencia de una vida rendida a Dios. Y en el verso 3 de Éxodo 31, Dios nos recuerda que nunca llamará a alguien sin antes equiparlo para todo lo que él necesita para el ministerio. Entonces, en estos pasajes vemos redención, que Cristo ya pagó el precio de nuestro rescate, pureza, porque la santidad precede a la presencia de Dios. También vemos consagración, porque estamos apartados para la gloria de Dios. Y por último vemos adoración, que nuestra adoración debe ser exclusiva para Dios. Mateo 26 del 47 al 68. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos, y lo habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, rabí», exclamó y le dio un beso. Jesús le dijo: «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer». Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. «Guarda tu espada», le dijo Jesús. «Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que sucederá ahora?». Y luego Jesús le dijo a la multitud: «¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días». Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En este momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Luego, la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa, los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias y esperó a ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno de ellos. Finalmente, se presentaron 2 hombres y declararon: «Ese hombre dijo: puedo destruir el templo de Dios y construirlo en 3 días». Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: «Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor?». Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te exijo, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios». Y Jesús respondió: «Tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en un lugar de poder a la derecha de Dios, viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: «Blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto?». «Culpable», gritaron, «merece morir». Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban: «Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez?». En estos pasajes de Mateo vemos cómo Jesús fue vendido por un beso. Judas los llevó a los lugares donde Jesús usaba normalmente para apartarse, donde no habría quienes interfirieran con el arresto. Y un beso es un símbolo de afecto, pero que se convirtió en un símbolo de traición. Y en el verso 55, cuando Jesús habla y dice: «¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos a arrestarme?».
La Biblia nos dice que todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos se fueron. Y es que la traición duele más cuando viene de alguien cercano, pero la madurez espiritual se muestra en cómo respondemos nosotros, cómo reaccionamos cuando enfrentamos una traición. El amor de Jesús es más fuerte que la traición. Nuestra identidad en Dios debe ser inquebrantable. Muchas veces vamos a tener que lidiar con mentiras, con un juicio injusto, pero ni aún esas cosas pueden detener el plan de Dios en nuestras vidas. En el verso 67, cuando los hombres comienzan a ofetearlo y se burlaban, yo pienso que el rechazo de los hombres nunca cambia la voluntad de Dios. Lo que otros descartan, Dios lo exalta. Ellos no saben quién es nuestro Jesús. Salmos 32. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en sus desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense en el Señor y estén contentos ustedes, los que le obedecen, griten de alegría, ustedes de corazón puro. El Salmo 32 es una profunda reflexión de David sobre el poder del perdón de Dios y sobre la libertad que experimentamos cuando confesamos nuestros pecados. Nos recuerda que guardar el pecado en nuestro corazón nos consume, pero cuando lo llevamos a Dios, encontramos paz, encontramos restauración y también encontramos gozo. Entonces, en el verso 1 y 2 vemos la bendición del perdón. ¿Cuál es esa? Que Dios borra tu pecado. David inicia con una declaración de felicidad, con una declaración de libertad y sobre todo para aquellos quienes han sido perdonados por Dios. El pecado no solo nos aleja de Dios, sino que carga nuestra alma, nos hace sentir pesados. Cuando Dios nos perdona, no solamente cubre nuestro pecado, sino que lo borra completamente. Por eso David comienza en el verso 1 diciendo, qué alegría para aquellos a los que Dios les perdona su desobediencia. Dios no te llama por tu fracaso, tampoco te llama por tu pecado. Dios te llama por tu nombre. No dejes que el enemigo te defina por lo que hiciste en tu pasado. Cuando Dios ya te ha redimido, cuando Dios ya ha pagado por ti un precio por ese pecado, cuando Dios ya te ha rescatado y cuando Dios ya te ha salvado y perdonado. No permites que el enemigo te recuerde de dónde te sacó Dios. Tú vives cargando una culpa. ¿Acaso una culpa que Dios ya te perdonó? Recibe de su gracia y aprende a caminar en libertad. Versos 3 y 4 del Salmo 32 nos habla del peso del pecado no confesado. Y es que cuando nosotros nos callamos, no solamente nos desgastamos, sino que venimos cargando una mochila pesada, llena de piedras, que son nuestros pecados. David describe cómo el guardar el pecado en su corazón lo hizo sentir debilitado, lo hizo sentir agotado, lo hizo sentir sin fuerzas. Y es que el pecado sin confesar nos consume por dentro.
Dios nos disciplina con amor, sí, pero para llevarnos al arrepentimiento. Y es que es imposible vivir en victoria cuando ocultamos lo que Dios quiere sanar. La confesión no es debilidad, es el primer paso hacia una verdadera libertad. Si tú el día de hoy sientes peso en tu alma, peso en tu mente, en tu corazón, quizás hay algo que necesites rendir delante de Dios. No vivas en la culpa cuando Dios ofrece restauración, cuando Dios ofrece un nuevo camino para ti. Verso 5. La confesión siempre traerá restauración. Y es que a Dios no debemos esconderle nada. David aquí reconoce que la clave para ser libre es confesar su pecado ante Dios. Y es que Dios no rechaza a quien se acerca a Él con un corazón sincero. El perdón es inmediato cuando hay arrepentimiento genuino. ¿Y sabes qué? El pecado trae vergüenza, pero el arrepentimiento no. Dios nunca nos avergüenza cuando nos arrepentimos. Él nos restaura con su gracia. Él nos cubre con su amor. Él nos vuelve a empoderar para caminar en victoria. Quizás el día de hoy hay algo que tú necesitas confesar. Dios está esperándote con los brazos abiertos para perdonarte. Dios puede comenzar algo nuevo en ti. Me gustó el verso 2 que dice, a quienes el Señor borró la culpa de su cuenta. Tú y yo teníamos una cuenta gigante, una cuenta, pero que hasta debíamos intereses por todas las cosas malas que habíamos hecho. Pero la Biblia dice que Dios se encargó de borrar la culpa de nuestra cuenta. Y el verso 7 es uno de mis favoritos y te pido que lo marques ahí. Dice, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Dios es tu refugio. Cuando nosotros confesamos, Dios se convierte en nuestro refugio seguro, en nuestro lugar de paz. No hay tormenta que pueda dañarnos cuando estamos escondidos en su gracia. Dios no te llama a ti ni a mí para vivir una vida de condenación. Dios nos ha llamado a vivir una vida de victoria. No importa qué tan lejos te hayas ido, dónde te hayas ocultado así de repente como Jonás que se metió dentro de una ballena. Hasta allí la gracia de Dios te puede encontrar. No dejes que la culpa te aleje de Dios. El amor de Dios es más grande que tu error. ¿Y sabes qué? Dios nos guía. Versos 8 y 9 dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Marca también ese verso, porque Dios promete instruirnos, guiarnos a un mejor camino, pero debemos estar dispuestos a escucharlo, debemos estar dispuestos a obedecerlo. Y también David nos advierte que no debemos ser como mulas ni como caballos que necesitan ser forzados para obedecer. Nosotros no necesitamos ser forzados para obedecer, porque la obediencia a Dios no es una carga, es la llave que abre la puerta de nuestra bendición. Versos 10 y 11 me recuerdan la recompensa que nosotros tenemos por confiar en Dios. Mientras que a los malvados le vienen muchos dolores, dice la Biblia, el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Entonces, la verdadera alegría viene cuando confiamos en la fidelidad de Dios. Los impíos, los malvados sufren, pero quienes confían en Dios viven rodeados de su amor inagotable. La paz y el gozo son el resultado de una vida rendida a Dios. Si tú caminas con Él, nunca más caminarás solo. Entonces recuerda, Dios no nos condena, Dios nos perdona. Ocultar el pecado nos destruye, mientras que confesarlo nos restaura. Dios es nuestro refugio en tiempos de dificultad. Su dirección es perfecta. Nuestra obediencia nos lleva entonces a la bendición. Y el gozo y la paz son ese fruto de confiar en su amor inagotable. Proverbios 8, del 27 al 32. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares, para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra.
Era la arquitecta a su lado, yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó cuando me alegré con la familia humana. Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. En estos versos, la sabiduría habla como una persona, mostrando que estuvo presente desde la eternidad, desde antes de la creación. Y este pasaje nos revela que la sabiduría no es un concepto humano, sino un atributo divino que Dios estableció desde antes del inicio del mundo. Recordemos un poco hacia el día de ayer que leíamos Proverbios 8:22, el Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Aquí nos está hablando de la sabiduría a la que Dios creó primero, antes que todo lo demás, antes que los océanos, antes que las montañas. La sabiduría ya existía en Dios. Entonces, esto nos demuestra que Dios no improvisa. Todo lo que Él hace es intencional y es perfecto. Y es que Dios nunca ha cometido un error. Su sabiduría es perfecta y su plan para tu vida también lo es. Vemos entonces que la sabiduría de Dios es más antigua que cualquier conocimiento humano. Mi pregunta para ti hoy es, ¿nos estamos guiando por su sabiduría o nos estamos guiando por nuestra propia sabiduría? Y versos 30 y 31 nos hablan de que la sabiduría se deleita en la creación. Dios se goza en su obra. La sabiduría declara que estuvo con Dios como arquitecto en la creación. Y Dios no solo creó el mundo con orden, sino que también se gozó en su obra. La mayor alegría de Dios fue la humanidad, porque fuimos hechos a su imagen. Y el verso 32 cierra con: ahora, hijos míos, escúchenme. ¿Y por qué la Biblia nos estará diciendo esto? Porque quien escucha es bendecido. Acuérdate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, después de revelar su presencia a Dios en la creación, la sabiduría nos da una instrucción y los que la escuchan, los que la obedecen, son bendecidos. Esto nos confirma lo que dice Santiago 1:5, que Dios da sabiduría a quienes se la piden y se la piden con fe. Entonces, la obediencia a Dios no es opcional. Si queremos vivir con propósito, la sabiduría está disponible, pero debemos elegir escucharla, prestar nuestros oídos a la sabiduría. Y tenemos que entender esto: Dios es sabio desde la eternidad. No hay nada que escape de su conocimiento. El universo no es un accidente. Todo fue diseñado en orden y con un propósito. Dios se goza de su creación y nos hizo para experimentar su alegría. La sabiduría está disponible, pero para quienes la buscan y la obedecen. Y hoy quiero compartirte este testimonio de Val. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Dios me ha bendecido infinitamente. He tenido problemas y dificultades, pero Él siempre me ha acompañado a superarlos. Sin Él, nada de lo que he logrado habría sido posible. Toda la gloria es de Dios. Nada fue en vano. Dios transformó mi dolor en propósito. Gracias, Padre amado, por estar conmigo en cada proceso. Veo tu promesa, promesa, promesa que fortalece. Oh, promesa, promesa, promesa que provee. Oh, promesa, promesa que protege. Bueno, Wendy, quiero pasar por aquí a darte mi testimonio. No sé si sea lo adecuado por aquí enviarte mi testimonio, pero me nace hacerlo. Hoy siento que Dios me habló y me dijo, ya tienes que contar tu testimonio. Este capítulo fue muy, muy hermoso, este episodio, porque, bueno, primero, pues como te conté, tengo mi Biblia, mi primera Biblia. Estoy muy contenta por eso, muy agradecida. Aparte de todo, en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, pues hablamos del nacimiento de Isaac.
donde dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Le dio a su hijo, que se llama Isaac. Y también en los Salmos, tú leíste que dice: canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Dijiste que contáramos nuestros testimonios, que habláramos de Dios, que compartiéramos lo que Él ha hecho en nosotros, y esto me animó demasiado a contarte mi testimonio. Bueno, quiero contarte que yo tengo un hijo hermoso. Yo lo tuve a él muy joven. Yo empecé con mi pareja cuando tenía 18 años, 18, 19 años. Yo siempre había querido mucho tener un hijo, demasiado. Cuando empecé con él, deseamos demasiado ser papás, aunque estamos muy jóvenes. Yo sé que no es no fue como ante los ojos del resto de las personas, no era como lo adecuado que fuéramos padres tan jóvenes, pero dentro de mí yo sentía la necesidad de tener a mi hijo o a mi hija. O sea, yo quería un hijo, yo lo quería, se lo pedí mucho a Dios, lloré, le supliqué, me arrodillé. Pero me hice muchos exámenes y me dijeron que no podía, que tenía ovario poliquístico, que no podía tener hijos. Eso pasó así. Dijimos, bueno, pues de pronto no es ahora el momento, estamos muy jóvenes, dediquémonos a seguir estudiando, a seguir trabajando, a continuar con nuestras vidas. Pasaron unos meses cuando de repente, pues, efectivamente no me llegó el periodo. Me hice muchas pruebas y estaba en embarazo. Quedé en embarazo a los casi 19 años. Tenía muchos miedos, pero toda mi familia lo tomó bien. El papá del niño es muy bien también, muy contentos. Fue un niño. La verdad, nosotros deseábamos tener una niña, pero pues los planes de mi Dios son perfectos y Él nos mandó un hijo hermoso, que su nombre es Isaac. Wendy, cuando nosotros le pusimos ese nombre, sinceramente lo único que sabía era, bueno, que significaba sonrisa de Dios, pues por lo que Sara declaró: Dios me hizo reír, y lo que tenía entendido era que era sonrisa de Dios. El año pasado que empecé a escuchar tu podcast, que empecé a escuchar la Biblia, casualmente por estas fechas, ya estábamos en Génesis, leyendo toda la historia de Abraham y Sara. Me doy cuenta de cómo es realmente la historia de Abraham y Sara, y de pues el nombre de Isaac, y me quedé sorprendida, Wendy, sorprendida porque así como Dios le prometió a Abraham y a Sara que iban a tener su hijo, así Dios me lo prometió a mí y a mi esposo, tener nuestro hijo, y hoy lo tenemos. Se llama Isaac, se llama Cristian Isaac. Es lo más hermoso que Dios nos ha podido dar. A pesar de que estamos tan jóvenes, la vida nos cambió totalmente para bien. Desde el primer momento en que nació, Wendy viene, o sea, súper bendecido por mi Dios. No nos tocó pagar nada en el hospital, las personas lo aman mucho. O sea, tengo cantidad de testimonios que dar de todas las bendiciones que mi Dios en estos 3 añitos de vida que tiene mi hijo ha dado. O sea, muchas bendiciones a su vida, y por ende pues a la vida de nosotros que somos sus papás. Y de verdad, Wendy, estoy muy agradecida. Creo que hacer esto me
me llena de mucha felicidad el corazón. Estoy muy agradecida, todos los días le doy gracias a mi Dios por él. Y no, es hermoso, es muy bonito cuando escuchas la palabra, cuando te acercas más a mi Dios y cuando te das cuenta de todas las cosas maravillosas que Él ha hecho en tu vida. Lo he contado porque la verdad sí me ha marcado mucho. No lo sabíamos, como te digo, no sabíamos realmente lo que significaba el nombre de nuestro hijo a ciencia cierta. O sea, nunca habíamos profundizado hasta que empezamos a escuchar tu podcast, a acercarnos más a la palabra, y es hermoso, la verdad, Wendy. Mi querida Val, gracias por compartir tu historia, por atreverte a contar con tanta valentía lo que Dios hizo contigo. Tu hijo no solo se llama Isaac por ese significado tan bonito, sino que también se llama Isaac porque es evidencia de que Dios cumple lo que promete, aun cuando todo parecía ser contrario. Tu historia nos recuerda a nosotros que Dios nunca llega tarde. Él no se equivoca en los tiempos, que ninguna promesa Dios la tiene en el olvido. Dios siempre cumple todo aquello que nos promete. Que cada vez que tú mires a Cristian Isaac, recuerdes esto: Dios escucha mis oraciones y también cumple mis imposibles. Y cuando Él cumple, lo hace de una manera que glorifica su nombre. Que hoy esa fe se siembre en los corazones de muchas madres que anhelan también tener a un hijo en brazos. Y a ustedes, mis queridas, quiero recordarles 1 Samuel, capítulo 1, verso 16, que dice: pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. El Señor no solamente fortalece nuestros corazones, concede el anhelo más íntimo de nuestros corazones. Esto que acabo de leerles de 1 Samuel es la oración de Ana, el momento en el que Dios concede ese anhelo más profundo de su corazón, que era tener a su hijo. Y ella tuvo a su hijo Samuel, y durante todo ese tiempo Dios siempre respaldó esa promesa y ese sueño cumplido. Y también quiero contarte el testimonio del milagro de Alesia. Yo recibí este testimonio y realmente estremeció mi corazón. Es la historia de Rosemary y de su hija Alesia. Ellas son 2 salvadoreñas viviendo en Alemania. Es una historia que nos recuerda que Dios sigue escribiendo milagros donde la ciencia dice que no ve posibilidades. Rosemary me escribió diciendo: hola Wendy, yo crecí en las cosas de Dios, pero con el tiempo me fui alejando. Todo quería entenderlo con la razón, hasta que la vida me llevó a un punto donde ninguna explicación alcanzaba. Durante su embarazo de gemelas, una de sus bebés dejó de latir a las 22 semanas. Y mientras trataba de procesar ese golpe, también perdió a su abuela y vivió una traición que la quebró por dentro. Era demasiado dolor para un solo corazón. Pero todavía venía lo más difícil. Los médicos comenzaron con los diagnósticos. La otra bebé tiene una malformación cerebral incompatible con la vida. No tiene cerebro. No sobrevivirá al nacer. Todo se preparó para despedir a Alesia, incluso antes de conocerla. Pero Dios tenía otros planes. Contra todo pronóstico, Alesia nació viva. Y contra todo diagnóstico, Alesia siguió respirando, siguió creciendo, y desde ese día, su vida es un milagro que camina. Lo que los médicos dijeron que serían minutos, Dios lo convirtió en 5 años de vida, de lucha, sí, pero también de amor, de propósito y de un brillo inexplicable en los ojos de una niña que simplemente no debía estar aquí, pero está. Rosemary me escribe y me dice: con Alesia entendí que no todo necesita explicación. Mi hija está viva por amor, por propósito, por la presencia de Dios en cada respiración suya. En el 2024, Alesia entró a cuidados intensivos con una neumonía gravísima. Los doctores advirtieron: si necesita intubación, no regresará. Rosemary oraba día y noche, leía la Biblia a su lado, firmó un consentimiento para una endoscopía sabiendo
que probablemente la intubarían. Y mientras firmaba, lo hacía llorando, sintió una voz dentro de su espíritu. Si crees, ¿por qué lloras? Cuando ella volvió, los doctores le dijeron, no necesitó intubación. Encontraron una lesión, pero su recuperación fue tan rápida, tan inexplicable, que lo que esperaban que tomara 2 meses, Dios lo hizo en 1 semana. Alesia salió del hospital viva, fuerte y en paz. Desde entonces, Rosemary volvió a Dios, pero esta vez no desde una religión, sino desde una amistad, desde una relación con Dios, desde haber visto con sus ojos que Dios sostiene vidas que la ciencia da por perdidas. Buscando la palabra, encontró este podcast y ahora ella y Alesia escuchan juntas cada mañana la Biblia. Porque Dios siempre encuentra una forma de regresarnos a Él, aun cuando estuvimos lejos. Rosemary me dice, mi hija es un milagro, mi lección, mi evidencia de que el amor de Dios no tiene explicación. Él transformó nuestras lágrimas en fe, nuestra debilidad en esperanza. No siempre entendemos el por qué, pero Dios siempre sabe el para qué. Wow, mi querida Rosemary, Alesia, tú eres una niña guerrera. Gracias por contarme su historia, por abrirme su corazón. Gracias por su paciencia, porque tengo tantos correos que estoy tratando de leerlos cada día y me lleno de testimonios, me lleno de mensajes. Aún continúo regalando mi libro. De verdad, gracias por compartirlo con nosotros. Nuestro Dios no es lógico, nuestro Dios es amor. Y cuando Dios ama, Él sostiene, levanta, Él respira vida donde parecía no haber futuro. Alesia, tú eres un milagro. Eres la evidencia viviente de que Dios todavía dice, ella vivirá. Y Rosemary, tú eres una mujer, una madre de fe. Una mujer que aprendió que creer no es entender, es descansar en Dios. Tú eres esa madre que está en la sala de operaciones, arrodillada, orando por su hija. Tu historia va a levantar a muchas mamás que hoy están escuchando este episodio, de repente con un mal diagnóstico en la mano, con lágrimas en los ojos. Yo honro la vida de Alesia, honro tu valentía, Rosemary. Bendigo el propósito que Dios está escribiendo en ustedes y quiero regalarles Proverbios capítulo 31, sí, porque cuando Dios escribió este libro de Proverbios a través de la pluma de Salomón, estaba pensando en ustedes. Dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Proverbios 31, versos del 10 al 12, 17, 20, 25, 27 y 29. Yo también quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias, Narcisa Alvarado. Que Dios te bendiga. Catherine Lisbeth Acevedo Castro. Les regalo 1 Samuel capítulo 30, verso 6, que dice, David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Que recuerden siempre que la fortaleza, la verdadera fuerza, proviene del Señor. Y Él está con ustedes y ustedes están en mis oraciones, queridas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día fabuloso y lleno de su gracia. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.